Hola, mi nombre es Melanie Quimis, soy de segundo año de bachillerato del Colegio Sagrada Familia de Nazaret y hoy les vengo a hablar sobre algunos temas de ciudadanía. 1. Asambleas nacionales constituyentes desde el siglo XVII. Ya. En Francia, del año de 1789, la crisis económica fue derivada a las sequías y a las malas cosechas que se habían dado en ese año, y esto provocó la miseria a la población. Los nobles pugnaban el cobro de más impuestos al pueblo para así mantener su estatus económico balanceado, mientras el rey buscaba soluciones para estos problemas. El rey Luis XVI convocó a una reunión a los tres estados generales, que eran integrados por el clero, la nobleza y la burguesía. A la reunión del estado se le llamó Asamblea Nacional, y esta era una instancia de poder político que estaba integrado por los representantes de la sociedad francesa. Más tarde, a esta asamblea pasó a llamarse Asamblea Nacional Constituyente y fue reconocida al pueblo como una única autoridad. Siguiente tema. Las asambleas constituyentes como generadoras de instituciones. El poder constituyente lo concibió el francés Sieyès, y decía que la potestad que tiene el pueblo de construir un Estado y darle la organización jurídica y política a la que más le convenga. Eso fue dicho en el año 2011. El Ecuador vivió un proceso interesante luego de la caída del presidente Lucio Gutiérrez y el triunfo de un nuevo movimiento político autodenominado Revolución Ciudadana. Además, la participación ciudadana se fortaleció con la creación de nuevas instancias políticas en la que la ciudadanía pudo formar parte de un nuevo diseño de planes, y a este se le sumaron los programas nacionales para elaborar presupuestos, crear mecanismos de transparencia y una formación ciudadana a través de instancias con audiencias públicas. Siguiente tema. El pueblo como sujeto de las asambleas constituyentes. Un pueblo soberano es el que goza de libertad y que también ejerce su autodeterminación para definir sus propios destinos, leyes y formas de gobierno. En la democracia directa, el pueblo tiene que tomar una decisión, como ahora lo hacemos a través del sufragio universal, ya que esta es la forma más importante en que toda la sociedad puede expresarse. El poder del soberano es el pueblo. ¿Por qué? La Asamblea Nacional, al estar compuesta por representantes del pueblo, tienen el poder soberano sobre el cual no existe ninguna autoridad que pueda desconocer su pronunciamiento, ya que estas leyes son formuladas y aprobadas por la Asamblea. Los representantes del pueblo tienen una enorme responsabilidad, ya que estos tienen que responder a lo que el pueblo desea. Y finalmente, el pueblo tiene que aprobar o desaprobar el texto constitucional mediante el voto. Siguiente tema. Las constituciones de 1830 y 1861 y los derechos de la ciudadanía. Todo el marco constitucional está estructurado por dos partes. Una es la dogmática y la otra es la orgánica. ¿Qué es la parte dogmática? Bueno, esta hace referencia a la ideología que está presente, ya sea por medio de las declaraciones, por los derechos o por las garantías. La otra parte, que es la orgánica, se hace referencia a cómo el Estado tiene su estructura. Las funciones del Estado son la función ejecutiva, legislativa y judicial, en donde la ejecutiva está integrada por el presidente, el vicepresidente, los corregidores y los gobernantes. Para basarse así, se encarga del gobierno del país.
la función legislativa. Esta está integrada por los diputados y eran quienes nombraban al presidente y al vicepresidente. Y la función judicial, que está integrada por los jueces de la Alta Corte de la Justicia. El siguiente tema es la Constitución de 1906 y los derechos de los ciudadanos. El Estado funciona a base en 3 poderes, que son el legislativo, ejecutivo y judicial, como ya lo dije anteriormente. Y este se mantiene con el Consejo del Estado, con funciones de vigilancia del marco legal. Aquí también se mantienen los requisitos de la ciudadanía, que son tener 21 años y saber leer y escribir, según el artículo 13. Se puede perder la ciudadanía por entrar en nación enemiga, por naturalizarse en otro estado, ya sea a largo plazo, y haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en las elecciones populares. Eso también es muy importante. Siguiente tema. La Constitución de 1978 y los derechos de la ciudadanía. Esta Constitución centró las bases de un Estado democrático, incluyendo ciertos rasgos nacionalistas. Este también fue relevante en la Constitución para establecer la segunda vuelta electoral, en caso de que un candidato no tuviera la mayoría de votos. Esto también se ve en la actualidad. Y aquí también se reconoció la ciudadanía para todos los ecuatorianos desde su nacimiento. También se aprobó la creación de Defensoría del Pueblo. Esta Constitución es conocida como neoliberal. ¿Por qué? Porque a nivel económico, esta impone el modelo de economía de mercado. Siguiente tema. La Constitución de 1998 y los derechos de la ciudadanía. En este de aquí surgió un movimiento llamado Revolución Ciudadana, en la cual se comprometió a convocar a la Asamblea Constituyente para refundar el país a través de una nueva constitución. El proceso de la elaboración de la Carta Magna de 2008 supuso la más alta participación social nunca antes vista en el país. Siguiente tema. Base filosófico-político del Estado a partir de la Constituyente del 2008. Aquí ya es cuando se estableció la Carta Magna Constitucional del año de 2008. Este tenía un fin, que era que el Estado pasa a definirse como un Estado de derechos. El buen vivir es el principio inspirador de la Constitución del 2008. Recordemos que el buen vivir fue creado en la década de 1990, con la propuesta política y cultural de las organizaciones indigenistas. Este tenía un objetivo, que era adaptar una armonía interna en las personas, ya sea material o espiritual, y además una armonía social con la comunidad y entre las comunidades. En la base filosófica y política pone al centro al ser humano. Desde ahí, el nivel de desarrollo del país ya no se mide por sus ingresos económicos, sino por la calidad de vida de la población, con base a 2 indicadores, que son la educación y la salud. El Estado ecuatoriano se concibe como soberano, independiente y democrático, intercultural y pluricultural, pues reconoce e incorpora a las distintas comunidades, pueblos y nacionalidades en lo colectivo de la nación. Siguiente tema. Las luchas sociales y políticas por el cumplimiento de los derechos. Las luchas sociales son formas de expresión de grupos de la sociedad o de un pueblo en las que revelan sus demandas o desacuerdos con posiciones políticas. O también puede ser por medidas económicas que afectan sus intereses. Además, estas son manifestaciones de la población en honor a un objetivo de bienestar multitudinario. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Bueno, que
que esa ley que se vaya a proponer tiene que ser en bienestar a todos, a una multitud, más no a una sola persona. Ya. La historia de la humanidad ha sido una historia de luchas de clase que han promovido guerra o que han concluido ya sea en una transformación revolucionaria de la sociedad o la destrucción de dos clases antagónicas. Por otro lado, las luchas sociales de los indigenistas por conseguir mejores condiciones de vida han sido también históricas. Otras expresiones populares se dieron también en el Ecuador durante la Revolución Liberal de Alfaro, ya que ésta incorporó las demandas de varios grupos excluidos. Recordemos que en los años anteriores se consideraban a los grupos excluidos a los afroecuatorianos, a los indígenas, a los cholos y entre otras. Ya. Aquí también se dieron las luchas obreras que estuvieron en todo el siglo XX. Ya. Y esto se dio en contra las condiciones de explotación, ya sea los trabajadores o también las explotaciones capitalistas. Muchas gracias.